pasó un carro, dispararon a 3 muchachos, fallecieron 2 y uno está en el hospital. Lo digo porque, por ejemplo, entonces esas cosas se vuelven como costumbre, como pues ya la vida no vale nada, ya cualquiera viene y mata y yo tengo miedo de eso, ¿verdad? De volverme parte de eso, ¿verdad? Por ejemplo, de ya no valorar la vida y decir, pues bueno, yo me pongo igual y mato o me matan. Guatemala es un pequeño país del tamaño de Portugal, con apenas 12 millones de habitantes, en el corazón del continente americano. Sus múltiples encantos se ven ensombrecidos por la violencia institucionalizada y la pobreza de la mayoría de la población. La propaganda turística resalta la bondad de su clima, de ahí el calificativo de país de la eterna primavera, su belleza natural, con un paisaje jalonado de lagos y volcanes, y la riqueza de la cultura maya conservada en sus monumentos históricos y tradiciones, y sobre todo en el alma de los guatemaltecos. Algo más de 1,5 millones de turistas visitan anualmente el país, con parada y fonda en Chichicastenango y Antigua, 2 ciudades, cada una en su estilo, que resumen la historia de un pueblo que, como vaticinaba el libro sagrado de los mayas, nunca será destruido y tendrá un lugar seguro en la tierra que siempre ocuparon. Saliéndonos de las rutas turísticas, descubrimos otra Guatemala, que es la que vamos a mostrar. Empezamos nuestra particular visita por los suburbios de la capital, conocidos como Los Barrancos. Aquí se han refugiado las familias del interior del país que vinieron huyendo de la guerra. Una guerra que se inició en 1962 y duró 44 años. La violencia, particularmente cruel con la población indígena, dejó un saldo de 250.000 muertos y desaparecidos, 100.000 refugiados y más de 500.000 de desplazados. Las casas, por no llamarlas chabolas, colgadas en las pendientes verticales de los barrancos, la carencia de servicios básicos, la falta de trabajo para poder comer y la inseguridad han convertido los asentamientos en auténticos infiernos. Y los que han caído en ellos han perdido, como en el infierno que describe Dante en la Divina Comedia, la esperanza de salir algún día. Hace 42 años que los hermanos maristas, principalmente misioneros españoles, se adentraron en los barrancos de Ciudad de Guatemala para intentar abrir una puerta a la esperanza, al menos a los niños. Conscientes de que la única salida posible sería a través de la educación, los maristas construyeron una escuela en Chinaula, donde estudian 900 niños y niñas de primaria y básica en turnos de mañana y tarde. Las clases las imparten 26 profesores y 5 hermanos maristas. La mayoría de los alumnos proceden del barranco Río de las Vacas y son hijos de desplazados del Quiché, que tienen en su alma la marca de la violencia y en sus cuerpos la marca del hambre. Todos los alumnos propiamente están viviendo en una situación de pobreza, se puede decir, extrema. Aparte de la pobreza material, que no tienen a veces pues, para comer, ni para vestir, ni para nada de esto, también tenemos la pobreza de familia. La mayoría vienen de familias desintegradas. Propiamente, si estamos hablando nosotros de tal vez un porcentaje de unos 75%, son familias que no están estructuradas normalmente. Normalmente es el papá el que falta en la casa. Eso implica o da como resultado que tienen normalmente una autoestima bajísima. Entonces, cuando vienen a la escuela se sienten realizados. Vienen, corren por todas las partes, cuando en su casa normalmente viven en un cuartito chiquitito. Ahí vive toda la familia,
Cuando vienen a la escuela, pues vienen a correr, vienen a divertirse, vienen a estudiar, evidentemente también, pero vienen a realizarse como quien dice, como personas, ¿verdad? Se sienten como en un lugar donde ellos son personas. Y eso creo que es lo más importante de la escuela. El 30% de los alumnos padece algún grado de desnutrición y como las letras con hambre no entran y muchos vienen a clase con el estómago vacío, la escuela marista da a los 650 alumnos de primaria un vaso de leche vitaminada y un panecillo 3 días a la semana. Para no pocos de ellos, esta es la única comida del día. Otros 70 alumnos de las familias más pobres almuerzan 2 días a la semana en la escuela. La comida consiste en un plato de arroz con frijoles. Habría que dar más desayunos y más comidas, pero la economía de la escuela no se lo puede permitir. Los signos de los problemas de alimentación eran claros. Teníamos niños con la piel manchada, el pelo cenizo, la cara de verdad ya daba los signos de la desnutrición. Teníamos varios alumnos que no rendían, el rendimiento escolar era muy bajo. Entonces teníamos que hacer algo, ¿verdad? Los fondos no nos dan para atenderlos todos los días ni a todos los niños que necesitamos. A raíz de las visitas escolares que hacemos la primera semana de febrero, nosotros escogemos qué familias son las que más necesitan. Y es estas mismas familias las que van colaborando con venir a preparar los alimentos. Los alimentos se preparan un día antes y se vienen a servir el martes y jueves por la mañana. Pero los signos eran claros. Teníamos niños con síntomas de desnutrición muy altos, ¿verdad? Ante eso teníamos que hacer algo. Me como 3 frutas, ¿cuántas me quedan? 2 frutas. Entonces yo vengo corriendo y le digo, mamá, son 2. Siguiendo el principio de la pedagogía marista, que para educar bien a un niño hay que amarlo primero, los profesores visitan periódicamente a las familias con el fin de conocer la situación social, económica y moral de los alumnos y poderles dar una educación más personalizada. La infravivienda, la falta de trabajo de los padres y la violencia callejera, con muertos todos los días, trastocan la vida familiar, cuyas primeras víctimas son los hijos. Según las encuestas, el 19% de los menores guatemaltecos sufre algún tipo de violencia y malos tratos en su familia. Los niños ven en la escuela una oportunidad para conseguir una vida mejor que la de sus padres, pero la mayoría de ellos piensa que su futuro está en la emigración. Vamos a aprender una canción que dice, repite conmigo, la super cota soy. Creemos que la escuela marista es como una puerta, ¿verdad? Una ventana, algo que a los niños les motiva a decir, hay otra manera de vivir. Yo tengo que salir adelante como sea. Y la oportunidad me la están dando en la escuela marista. Y me la están dando propiamente sin tener que pagar nada, porque la escuela marista es una escuela propiamente gratuita. Ha nacido justamente como una idea de los hermanos maristas de atender a la gente más necesitada de esta parte de Guatemala que se llama Chinauta, de todos los barrios así más pobres de acá. Y lo estamos realizando. A veces nos cuesta un poquito porque ciertamente quisiéramos atenderles mucho mejor, pero tenemos nuestras limitaciones económicas y hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero el niño cuando viene aquí, y el joven, aún el joven también, siente que las posibilidades de ser persona se están realizando y son muy agradecidos. Como los padres no tienen dinero para comprar libros a sus hijos, la escuela se los presta a los alumnos con la condición de devolverlos sanos y salvos al finalizar el curso, con el fin de que los puedan utilizar los que vienen detrás. El presupuesto anual de la escuela es de 200.000 euros, que cubre fundamentalmente la propia institución marista y la ONG SED. A la vista está que la solidaridad bien administrada hace milagros.
Frente a la violencia callejera, los padres ven en la escuela un refugio para sus hijos, pero lamentablemente también ella ha sido objetivo de los violentos. Los altares levantados con motivo de la conmemoración de los 75 años de presencia marista en Guatemala recuerdan a las víctimas de la violencia del entorno escolar. Entre ellas está el hermano Moisés Cisneros, director de la escuela marista, asesinado el 29 de abril de 1991 en su despacho mientras los alumnos estaban en clase. El hermano Cisneros era un defensor de los derechos de los indígenas. Él fue el primero de la lista de la docena de alumnos de la escuela víctimas de la violencia. No creíamos lo que había pasado cuando el hermano dio la orden de que los alumnos se fueran. No entendíamos lo que había pasado. Se había cometido un crimen horroroso. Pero la gente ya está acostumbrada a tanta violencia que en Guatemala, que ha quedado este crimen horrendo en la impunidad, como casi todos los que hemos presenciado en este país. Avisarle a la familia que vivía en España, en León, fue muy difícil para el hermano provincial, porque había venido a entregar su vida a Guatemala y aquí, en recompensa, lo asesinaban. La biblioteca, que lleva el nombre del hermano Cisneros, cuenta con 14.500 volúmenes y es la mejor dotada de la zona de los Barrancos. Aquí vienen a estudiar y a consultar no solo los alumnos y profesores de la escuela marista, sino también de otras escuelas y hasta de la universidad. La biblioteca necesitaría máquinas de escribir, tan solo hay una y muy vieja, fotocopiadora y ordenadores para conectar con Internet y ampliar las posibilidades de información y de formación de los estudiantes. De la biblioteca esta, hermano Moisés Cisneros, pues se ha construido gracias a la ayuda de entidades internacionales y nacionales, pero especialmente gracias a la ayuda de SED, que nos ha brindado pues propiamente la mayoría del costo de la biblioteca. Y no solamente en eso, sino que también en la biblioteca ha habido proyectos de libros, donaciones de libros, que lo hemos logrado con la ayuda de SED, a quien realmente desde este momento pues agradezco de todo corazón la ayuda que nos han ofrecido. Siguiendo nuestra ruta, nos detenemos en Mi Casa, la escuela taller que las hermanas maristas de Champañá abrieron hace 3 años. El proyecto está planteado como alternativa a la calle para adolescentes y jóvenes que han finalizado los estudios básicos y al no tener salidas laborales corren el peligro de recalar en las maras o en la droga, las dos grandes tentaciones de la juventud guatemalteca. Uno de los grandes problemas de nosotros los jóvenes acá en Chinaula, específicamente en el lugar donde estamos, y que nos afecta bastante es la violencia, y que de verdad ya estamos cansados de la violencia que nos afecta, ¿verdad? Nos afecta tanto, a nosotros específicamente los jóvenes, le decía, porque, por ejemplo, en el nivel de los adultos no es tanta, es más la represión hacia nosotros, la juventud, por parte de la policía y por parte de pues, organizaciones de los mismos jóvenes, en este caso las maras. Pero que también es parte de una... las maras es producto del mismo sistema, por ejemplo, de no haber alternativas, de, por ejemplo, de diversión, de educación, pues los mismos jóvenes se han buscado sus maneras de alternativas, ¿verdad? Y las maras es una, que es violenta, pero es una manera de expresión de una alternativa que los mismos jóvenes se han creado. Mi casa en sí, ¿verdad? Lo que quiere es ser un espacio de acogida para los jóvenes y que al mismo tiempo sea un espacio de encuentro para ellos. Intentamos aquí encontrarnos con jóvenes de diferentes colonias. Normalmente eso no es posible porque los jóvenes están sectorizados por el problema de las maras, las pandillas y todo esto. Entonces en mi casa intentamos que sea eso, un espacio abierto. De hecho el nombre Mi Casa es por eso. Las hermanas maristas hicieron una encuesta entre los jóvenes del suburbio de Chinaula para conocer sus necesidades.
La mayoría demandaba talleres de formación profesional de cara a encontrar un trabajo para poder vivir. Como respuesta a la petición de los jóvenes, nació Mi Casa, en los bajos de un patio de vecinos. La precariedad del local no merma la ilusión de los jóvenes y de las 3 hermanas maristas que están al frente del proyecto. Mi Casa organiza cursos de marquetería, cerrajería, pintura decorativa, manualidades, serigrafía y cocina. El proyecto es una apuesta de las hermanas maristas para dar vida y esperanza a jóvenes en riesgo de perderlas. Aquí se trata de abrir horizontes, nuevas oportunidades, pero sobre todo el poder soñar, el poder decir, bueno, yo podría hacer algo diferente a lo que hasta ahora he pensado. Y desde ahí están los talleres, ¿verdad? Que yo creo que son un pretexto. Es difícil que un joven pueda subsistir, ¿verdad? O que sí podría, pero es difícil creer que todos los que aquí pasan por el taller van a ser en el futuro carpinteros, herreros, toda la vida. Pero por lo menos en este momento de su vida es útil y en este momento de su vida les va a ayudar a por lo menos tener alguna remuneración que les ayude para terminar estudios, etc. Yo tenía muchos amigos también que junto a mí han crecido y que han muerto. Y que yo digo, pues vale la pena la muerte de estos amigos si yo trato de hacer algo también. Si yo trato de decir, pues cambiar la cosa, pues si murieron solo por así, digo, pues no vale la pena. Porque también murieron por todo ese ambiente de violencia que vivimos y de pobreza, ¿verdad? Y desigualdad. Entonces yo digo, creo mucho en que puede ser de diferente manera, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser violenta la cosa. Un par de calles más adelante, Mi Casa ha abierto un aula de informática, donde 70 niños y niñas de entre 10 y 15 años aprenden el manejo de los ordenadores. Los cursos son de 7 meses, a razón de 3 horas a la semana, porque solo disponen de 15 ordenadores, 4 de ellos conectados a Internet. Las motivaciones de los niños para aprender informática son los juegos y entrar en Internet para descubrir mundos desconocidos que a ellos les parecen mágicos. Volvemos a seleccionar la primera opción de que sería FX. Las hermanas maristas plantean la informática como medio para evitar que los niños caigan en las maras y abrirles horizontes de futuro. En los barrancos se libra una lucha a muerte por la supervivencia. En las guerras del hambre, como en todas las guerras, siempre hay muertos. Las hermanas, que conocen bien la situación porque viven en uno de los barrancos, han tenido la feliz idea de abrir una guardería en colaboración con las religiosas clarisas para que los niños no estén en la calle mientras sus madres salen a la ciudad a buscarse la vida donde pueden y como pueden. Ni que decir tiene que en estas circunstancias la desestructuración familiar forma parte del panorama social y humano de los barrancos. Como la economía no permitía adquirir un local, decidieron convertir en guardería la capilla, que está sobre el barranco de la Santa Faz. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, la guardería acoge a 40 niños de las familias más pobres. Y el fin de semana, la capilla recupera su identidad como lugar de culto y catequesis. Muchas mujeres tienen que salir a trabajar y no hayan con quién dejar a los niños. Entonces los niños sufren algún tipo de riesgo en sus casas. Hay niños que se quedan solos, encerrados en sus casas, y las mamás tienen que dejarles la comida y entonces ellos tienen que preparársela, calentarla o algo. Ahí hay un riesgo. Otros niños, en cambio, se van a las calles y ahí también encuentran riesgo. Y la mayoría vive en barrancos. En tiempos de lluvia estos barrancos sufren también mucho daño.
Entonces sí era una necesidad, así como se vio una necesidad muy urgente, y de ahí fue desde donde nació la guardería, la UMPA. Lo mejor de la guardería es que los niños tienen aseguradas 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y merienda. Un privilegio que pocos niños guatemaltecos disfrutan. A la hora del almuerzo siempre aparecen niños más mayores que van a la escuela y como no hay nadie en sus casas, vienen a comer a la guardería y de paso reciben clases de apoyo escolar. En el contexto de los barrancos, la guardería, aún con todas sus limitaciones, entre ellas la falta de material pedagógico y la escasez de recursos para mejorar la alimentación, es un lujo. Por eso la llaman la UMPA, Universidad del Patojo. Queremos conocer cómo viven las familias en los barrancos y la hermana Juana Isabel nos hace de guía. Subiendo y bajando por caminos de tierra unas veces y otras por escaleras que cortan el aliento, nos dirigimos a la casa de Norma, que está en lo más alto de la montaña. Norma tiene 3 hijos, el mayor de 6 años, y su marido los abandonó a su suerte. Anteriormente vivían en el barranco de la Santa Faz, pero hubo un derrumbe y se llevó la chabola y a punto estuvo de llevárselos también a ellos. Se salvaron porque no estaban en casa. El ayuntamiento les facilitó este terreno para que levantaran la chabola, imponiéndoles una cuota mensual equivalente a 10 euros. Como tantas otras familias, Norma no los paga porque lo que gana sirviendo en una casa no le alcanza para dar de comer a sus hijos. El mayor va a la escuela marista, el segundo a la guardería de las hermanas y el más pequeño lo lleva con ella al trabajo. Solo tenemos una cama, no podemos dormir, dormimos amontonados ahí los 4, pero... Y cuando llueve se me entra el agua y mis parales ya se me caen también. No he podido cambiarlos porque no he tenido dinero tampoco, ¿verdad? Y ahora en la comida pues sí sufren un poquito porque no, hay veces que no me alcanza. Pero Diosito es lindo, ¿verdad? Y hay veces que lo ayuda a uno. Y yo le pido mucho a Dios que me ayude. Porque solo Él sabe todo lo que yo sufro con mis hijos. Un poco de agua o algo, no me vaya a hacer daño también, que mire. Ni siquiera los niños están seguros en la guardería. Se han dado casos de robo con destino a la adopción, la prostitución o el trasplante de órganos. Unos 4.000 niños guatemaltecos se dan anualmente en adopción, muchos de ellos robados. Las hermanas están buscando ayuda para construir una guardería donde los niños no corran tantos riesgos. Hemos tenido muchos robos en la guardería y han sido robos incluso dolorosos porque pues sí se han llevado todo lo que es de los niños, pero también han sido niños los que han entrado a robar, niños de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Y entonces esa es una de nuestras principales necesidades, un lugar más seguro. La comunidad de hermanas maristas está formada por 5 jóvenes, antiguas alumnas de los colegios maristas de Centroamérica, que han optado por seguir el carisma de Marcelino Champañá desde su condición femenina. Rezan, trabajan y están dedicadas en cuerpo y alma a la infancia y juventud más pobres y excluidas de la ciudad de Guatemala.